Encantado de estar aquí. Estar aquí me permito decir de nuevo, porque no es la primera vez que voy a dar una charla en la biblioteca del Gimnasio Moderno. Es para mí un muy bonito reencuentro. Siempre que he venido aquí ha sido un día feliz. Además, siempre que he venido a Colombia han tenido una enorme amabilidad y me han tratado de maravilla. Y esta mañana he empezado en el Congreso de Colombia, donde han tenido a bien a hacerme un reconocimiento. Así que solo puedo decir de Colombia que muchas gracias siempre, ¿no? Así que si se empeñan en tratarme así, pues seguramente seguiré volviendo. O sea que ustedes verán lo que hacen, ¿no? Pero ahora en serio, muchas gracias y gracias por compartir esta tarde para hablar un poco de literatura y en este caso también de historia. Como se comentaba muy bien en la introducción, si mi dato no es incorrecto, es en 1984 que la cátedra, la enseñanza de la historia se elimina, ¿no? Parece ser en Colombia, ¿no? Al menos en los colegios de primaria y secundaria. Es curiosa la fecha elegida de 1984, porque como ustedes muy bien saben, hay una gran novela de George Orwell, con el título de esa fecha, 1984, y aunque él la escribiera en 1948 y lo que hizo es revertir los dos últimos dígitos para seleccionar una fecha al azar en un futuro que él plantea tremendamente distópico y horrible, ¿no? Lo que a veces no se recuerda tanto es lo que hace el protagonista, cuál es el trabajo del protagonista de ese mundo distópico en 1984, el protagonista que trabaja para el partido, para el único partido que gobierna ese mundo dictatorial de Oceanía, en la novela. Pues Winston Smith se dedica a corregir el pasado para que el pasado concuerde con lo que el partido se va encontrando en cada momento. El partido había dicho una serie de cosas, y eso se publica en el Times, pero esas cosas no se cumplen. ¿O sí? Basta cambiar lo que recogieron los periódicos en el pasado para que coincida con lo que está pasando en el presente. Y no solo se dedica a cambiar el pasado histórico, sino que se dedica también a suprimir el pasado. En 1984, una de las cosas que hace el gobierno dictatorial de Oceanía es que no exista la historia. Curioso que sea esa la fecha en que el gobierno de Colombia decidió eliminar la historia del currículum. Pero no se crean que yo puedo sacar mucho pecho viniendo de España. En España, con relación a este aspecto, en España también hay una tendencia a reducir no solo la historia, sino en general las humanidades en el currículum escolar, a reducir el tiempo dedicado a la filosofía, a la literatura, a la historia, al latín, al griego clásico. En general, todo lo que tenga que ver con la cultura, con la historia y con asignaturas que hagan que los estudiantes puedan reflexionar. Sin duda alguna, queda muy demostrado, tal cual lo refleja en 1984, que un pueblo que desconoce el pasado y un pueblo inculto es evidentemente mucho más manipulable. Un pueblo que no tenga información ni sobre lo que pasó, ni sobre lo que pasa, es un pueblo manipulable. Esto bien lo sabía Julio César. Julio César sabía esto tan bien que decidió cambiarlo. Decidió cambiarlo el 1 de enero del año 59 a.C., fecha que para muchos está considerada como el origen del periodismo. César se dio cuenta de que los senadores romanos votaban tranquilamente a favor o en contra de los intereses del pueblo, a sabiendas de que
podían pasear por las calles de Roma, porque el pueblo no sabía lo que cada uno de los senadores había votado en cada una de las votaciones. Y César pensó que eso no iba a ser así más. Tenía que presentar a votación en el Senado el 1 de enero del año 59 su promesa electoral más importante, la más difícil de cumplir, esa promesa electoral por la cual todos aquellos romanos que, o bien tribunos de la plebe o senadores, que le habían prometido la ley de reforma agraria, el reparto de tierras, habían terminado siempre siendo asesinados. Julio César llevó esa ley a votación el 1 de enero del 59 a.C. Como sabemos, el 15 de marzo del 44 fue asesinado. Ahora bien, como siempre en César, con él todo fue diferente. Él fue asesinado como todos los demás que habían intentado sacar adelante esa ley. La diferencia es que los demás fueron asesinados sin sacar adelante la ley. César cambió el mundo. Para cuando Roma se llevó por delante a César, Roma misma no se había dado cuenta que ya no era la Roma en la que nació César. Era la Roma que había creado César. Pero para esa votación sabía que tenía que hacer público qué votaba cada senador. Así que lo que decidió es que a partir del 1 de enero del 59, en su consulado, se plantaría una gran tabla de madera en el centro del foro y allí, grabado sobre la madera encerada, se escribirían los nombres que votaban a favor y en contra en el Senado de esa ley. Y luego que los senadores andaran por las calles de Roma. Curiosamente, a esa tabla le fue añadiendo más informaciones porque se dio cuenta que el pueblo quería saber qué pasaba. Añadió información sobre qué se votaba en otras asambleas, como la Asamblea del Pueblo, añadió información sobre quiénes eran elegidos magistrados en las diferentes categorías, cuesturas, preturas, consulados, tribunados de la plebe. Se terminó añadiendo información social, cultural, qué obras de teatro se estrenaban en la ciudad y hasta incluso si el actor tal o cual había interpretado bien o mal el papel. Y luego, como César sabía que la gran parte del pueblo no podía leer, no sabía leer, hizo que esa tabla se copiara y que los praecones, funcionarios del Estado de donde deriva la palabra pregonero, fueran barrio por barrio de la ciudad de Roma y por las diferentes ciudades de la República Romana en todos los lugares del Mediterráneo, leyendo lo que publicaba esa tabla que se llamó el Acta de Urna, considerada en las facultades de periodismo como el primer periódico. Hoy día sabemos que las democracias más sólidas son aquellas que disfrutan de la mayor libertad de prensa. Pues eso lo creó Julio César. No me digan que no es un personaje fascinante. Y si creen que me lo invento, porque me consta que en las facultades de habla hispana esto no se comenta tanto, en las de periodismo, pero basta que busquen en Google Journalism, Julius Caesar, y verán cómo les sale Origins of Journalism, orígenes del periodismo, etcétera, etcétera. Total, que César sí sabe que la historia es importante. Tan importante sabe que es la historia, que también sabe que hay que incidir en cómo se cuenta. Por eso él deja por escrito su visión de su guerra de las Galias. Por eso él deja por escrito su enfrentamiento con Pompeyo. Sabe que la comunicación es fundamental. Si Julio César hubiera vivido hoy día, les garantizo que habría sido un tremendo influencer. De eso se lo puedo garantizar. Y además,
con una magnífica oratoria. Estoy presentando estos días en Filbo la segunda novela que he escrito sobre Julio César. En la primera novela escribí una parte desconocida de César, ¿no? El origen de un César desconocido, joven, que actuó como abogado y actuó como fiscal acusando a senadores corruptos contra quienes nadie se atrevía a actuar como fiscal. Entre otras cosas porque estos senadores tenían sicarios que te asesinaban si te atrevías a acusarlos en público. Pues ahí está César con 23 años enfrentándose al corrupto senador Dolabella. Eso es lo que les conté en la primera novela, Roma soy yo. Pero ahora pasamos a Maldita Roma y en esta segunda novela lo que vamos a tener es la narración del ascenso político de César. Pero, ¿cómo está contada esta novela? Es lo que les voy a decir ahora. ¿Qué cuento en esta novela? ¿Por qué la titulo Maldita Roma? Y si me lo permiten, terminaré con un cuento del escritor Monterroso. ¿Cómo está contada Maldita Roma? Miren, Maldita Roma está contada recurriendo a una estrategia literaria que se denomina ironía dramática. La ironía dramática no es ironía en el sentido de que yo cuente una cosa a sabiendas de que ustedes saben que quiero decir lo contrario y que compartimos esa comprensión. No. Ironía dramática quiere decir cuando en una obra de teatro, en una obra literaria, en una película, los espectadores, los lectores, saben más de la trama que los propios personajes. Les pongo un ejemplo y lo van a entender enseguida. La película de Cameron, Titanic. Yo recuerdo que cuando fui a ver esta película fue en un cine de verano. Tuve que retrasar la película y acabé viéndola en un cine de verano, en un ambiente relajado, donde la gente incluso se lleva bocadillos y se come el bocadillo por la noche mientras ves la película. Y hubo una persona que se sentía con ánimos de ser gracioso, se levantó antes de que empezara la película y gritó: al final el barco se hunde. Evidentemente, nadie asesinó a ese gracioso porque todos sabíamos que al final el barco se hunde. La película Titanic es una gran ironía dramática. Todo el público sabe que el barco se hunde. Tenemos ganas de decirle a Leonardo DiCaprio: no subas, hombre de Dios, no subas, pero sube. Lo que ocurre en una ironía dramática es que no nos interesa tanto el final, que ya conocemos, como cómo nos lo van a contar. Y esa película tuvo un gran éxito porque introduce Cameron una magnífica, deslumbrante historia de amor, imposible entre clases sociales diferentes, apasionada, y además el final del barco está narrado con una espectacularidad visual muy impactante. Y eso, el cómo nos lo cuenta, es lo que nos interesa. Ahora bien, la ironía dramática no funciona siempre. Si en vez de estar viendo en esa terraza de verano con ese gracioso la película Titanic, hubiera estado viendo, por ejemplo, una de las múltiples adaptaciones de Muerte en el Nilo de Agatha Christie, se levanta la misma persona y dice: el asesino es... Puede que haya otro asesinato, dice. Pero la ironía dramática, ¿dónde funciona muy bien? No en la novela negra, no en la novela de crímenes, donde lo interesante es averiguar quién es, o intentar averiguar quién es el asesino. La ironía dramática funciona muy bien en otros géneros literarios, a saber, la novela histórica. Si lo piensan bien, toda esta serie de novelas que estoy escribiendo sobre Julio César es una gran ironía dramática.
porque todos ustedes saben, como ya hemos aludido hace un momento, lo que le pasa a Julio César los idus de marzo, es decir, el 15 de marzo del año 44 a.C. Pero si están leyendo las novelas que estoy escribiendo es porque tienen interés en cómo se lo puedo estar contando. Y dentro de esta gran ironía dramática voy utilizando muchas más ironías dramáticas para trazar una relación de complicidad con ustedes. Hay un momento en Maldita Roma donde Julio César va a conocer a una mujer que se convertirá en amante suya durante años, Servilia. Servilia es una mujer madura, tiene un hijo mayor de 18 años, es una mujer hermosa y muy importante en todas las mujeres por las que Julio César mostró interés. Era además una mujer muy inteligente. Y esta mujer muy inteligente, hablando con César, hay un momento donde le dice, mira, y te presento a mi hijo. Y César se acerca y le da la mano, y cuando le está dando la mano, Servilia le dice, mi hijo Bruto. Y claro, ustedes empiezan a cabecear, Bruto, Bruto, Bruto. Pero en ese momento César no lo sabe, ustedes sí. Ironía dramática. Hay otro momento en la novela cuando César se está presentando a sus primeras elecciones. Las elecciones que le han de permitir entrar en el Senado, si gana. Y en estas elecciones se tiene que presentar ya con la edad de 30 años. En la antigua Roma se consideraba que no se podía ser senador con una edad menor a 30 años. Se consideraba que un senador debía tener un mínimo de experiencia vital. Esto es algo que creo que no se cumple en las democracias actuales. Yo no digo que esté bien ni que esté mal, digo que no suele ser el caso. Sí que se cumple en algunas instituciones, como por ejemplo en la Judicatura de los Estados Unidos, donde no se puede ser juez con menos de 30 años por el mismo motivo. César se está presentando a estas elecciones y cuando estoy narrando el proceso electoral les interrumpiré la narración y como me gusta hacer a lo largo de toda Maldita Roma, los llevo de un escenario a otro a lo largo del Mediterráneo. De pronto aparecemos en Alejandría y les estoy escribiendo el parto de una amante del faraón Ptolomeo XII, porque están haciendo una princesa egipcia con nombre Cleopatra, Cleopatra VII para ser exactos. Con lo cual nuevamente ustedes vuelven a sentir Cleopatra, Cleopatra, Cleopatra. Lo que no se suele conocer tanto es que había una diferencia de edad entre César y Cleopatra de 30 años. Se conocerán en el 48 a.C. cuando él tenga 52 y ella 22. Pero cuando aparece esta niña naciendo, ironía dramática. Porque César no lo sabe. La niña que está naciendo tampoco lo sabe. Pero ustedes sí saben que van a acabar juntos. Ironía dramática. Además, me pareció particularmente interesante narrar una parte de la vida de Cleopatra que normalmente no se ha novelado. Es lo prototípico, ¿no?, de la narración. Me van a permitir que abra esta bebida, porque tengo jet lag. Para mí son como las 2 de la mañana, un momento. Gracias por su paciencia. Solemos cometer el error, sobre todo los hombres, no sobre todo, los hombres, solemos cometer el error de pensar que en la historia muchas mujeres han entrado en contacto con un hombre importante. Y suele ser el caso de Cleopatra, que parece
que Cleopatra solo existe a partir del momento en el que se encuentra en el Palacio Real de Alejandría con Julio César. Discúlpenme, pero Cleopatra era una persona fascinante bastante antes. Si no, ¿cómo creen que fue capaz de conquistar al hombre más poderoso del mundo en aquel momento, que podía estar con la mujer que quisiera? Cleopatra no era una joven mujer muy atractiva, era una mujer tremendamente brillante e inteligente. Solo eso podía deslumbrar a Julio César. Y se me planteó, ¿por qué no contamos el nacimiento, la infancia, la adolescencia de Cleopatra? Y eso es parte de lo que también está contado en Maldita Roma, a la espera por parte de ustedes de cuándo se van a encontrar. Ya se lo voy diciendo, esto es una saga de 6 novelas, en la quinta. Y eso que Cleopatra viaja de niña a Roma. De hecho, siguiendo con el salseo, si ustedes quieren, Cleopatra conocerá antes a otro hombre. Conoce antes a otro hombre romano antes que a César, a Marco Antonio. Pero esa es otra historia, ya iremos explicando. Con la ironía dramática vamos trazando, incluso de forma inconsciente con los lectores, esta complicidad con la narración. Pero aparte, toda la novela de Maldita Roma está narrada en contraposición con Roma soy yo, que narraba lo desconocido de César, narrando partes más conocidas de César, como su ascenso político y el inicio de la Guerra de las Galias. Pero no exactamente lo conocido de César, sino lo desconocido de lo conocido de César. Y me voy a explicar. Conocido de César es que era un gran orador. Pero ¿cómo se formó César como orador? Pues si han leído Roma soy yo y saben que lo dejamos abocado al exilio al haberse enfrentado a un senador corrupto, todopoderoso, César va a decidir hacer de la necesidad virtud. Y en lugar de exiliarse simplemente a un lugar donde pueda sobrevivir en calma todo el tiempo que tenga que pasar hasta que no sabe si podrá regresar a Roma, decide cruzar el Mediterráneo hasta llegar a la isla de Rodas. ¿Por qué? Porque en la isla de Rodas había una persona, Apolonio, el mejor profesor de oratoria del momento. Digamos que uno de sus alumnos había sido nada más y nada menos que uno de los enemigos de César, Cicerón. Y César pensó, igual no vuelvo nunca a Roma, pero a lo mejor sí. Vamos a utilizar este exilio para aprender a hablar aún mejor, por si vuelvo a tener o por si tengo alguna vez la oportunidad de enfrentarme en el Senado contra Cicerón. Y la tendrá. Y si no, vean las sesiones del 5 de diciembre del año 63 a.C. del Senado romano, un enfrentamiento retórico y dialéctico tremendo entre Cicerón, que propone la pena de muerte para los conjurados de Catilina, que han preparado un golpe de Estado, frente a un Julio César que defiende la prisión permanente y no la pena de muerte. En un discurso del 5 de diciembre del año 63, que puedes estar de acuerdo o no con César, pero que podría ser perfectamente empleado en cualquier congreso de cualquier país occidental sin ningún problema hoy día. Tan moderno resulta su discurso. Esas partes desconocidas de César son las que me interesa compartir con todos ustedes. Es conocido el personaje de Espartaco.
ya sea por la magnífica novela de Howard Fast o por alguna de sus múltiples adaptaciones al cine, quizá en particular, para mí la mejor, la del director Stanley Kubrick, con Kirk Douglas como protagonista. Es verdad que luego ha habido otras versiones e incluso ha habido alguna serie de televisión de guión un poquito más flojo, ¿no? Es un personaje muy conocido, Espartaco. Un luchador por la libertad, tal y como se refleja con el guión de Dalton Trumbo en la película de Kubrick. Levantará un ejército de más de 100.000 esclavos que se rebelan contra Roma en Italia. Lleva a Roma prácticamente al límite, igual que lo hizo Aníbal, solo que él era un esclavo. Yo no sé cómo de aficionados son ustedes al fútbol y no sé si les sonará equipos de fútbol europeo de la antigua Europa del Este, como el Spartak de Praga o el Spartak de Moscú. Spartak, ¿a quién creen que se refiere? A Espartaco. Porque tras la relectura e interpretación marxista de la historia, recuperan al personaje de Espartaco como paradigma de luchador por la libertad, y en los países del antiguo bloque soviético, varios equipos de fútbol tomaban el nombre de Espartaco, de ahí viene. Que luego los países de corte soviético fueran libres, pues ya ese es otro debate, ¿verdad? Se parecían más a 1984, que hemos referido anteriormente. Lo que no es tan conocido de Espartaco es que era contemporáneo de César. Y lo que no suelen reflejar estas adaptaciones cinematográficas es que César participó activamente en la campaña militar que tuvo que llevar a cabo Roma contra Espartaco. Esa parte desconocida de lo conocido también está contada en Maldita Roma. Y luego su ascenso político. Pensamos en Julio César como senador romano. No sé cómo de popular son aquí los cómics de Asterix y Obelix. ¿Bastante? Bueno, en España mucho, en Europa en general mucho. Y parece que aunque solo fuera por esos cómics, ya imaginamos que César nació senador, y aun siendo patricio no naces senador. Como he explicado anteriormente, para ser senador de Roma tenías que ganar unas elecciones, ¿no? Y para llegar a cónsul de Roma tenías que ascender políticamente por diferentes fases. Tenías que ganar la cuestura, ingresar en el Senado, ganar la edilidad, ganar unas elecciones a pretor. En el caso de César añadió a su currículum ganar unas elecciones a pontífice máximo representante de la religión romana, que era por elección. A ver, el Papa también es por elección. No es, de hecho, muchísimas de las instituciones o de las costumbres de la Iglesia Católica están relacionadas con la parafernalia del Senado romano. Y finalmente ganar unas elecciones a cónsul. Esas 5 elecciones de César es lo desconocido de lo conocido, todo ese ascenso político. Y lo que no suele ser tan conocido además es las constantes cortapisas y maniobras políticas de sus opositores, liderados por Cicerón y Catón, para que César no pudiera ganar estas elecciones. Hay maniobras brillantes por parte de Cicerón y Catón. Hay un momento cuando Julio César ha conseguido una gran victoria en Hispania contra los lusitanos y se ha hecho acreedor del mayor honor al que puede aspirar un ciudadano romano, que es el de un triunfo, celebrar un desfile militar triunfal por las calles de Roma. Es el mayor honor, la mayor aspiración a la que puede desear cualquier ciudadano romano, y eso se lo concede el Senado romano tras su victoria contra los lusitanos.
César va de regreso a Roma con dos fines: presentarse a las elecciones de cónsul y celebrar su triunfo. Y además lo tiene todo muy bien pensado. Va a celebrar el triunfo, qué mejor carta de presentación y qué mejor campaña electoral que celebrar el triunfo y luego presentarte candidato a cónsul de Roma. Pero Cicerón y Catón tienen un plan. Para presentarte a cónsul, tenías que presentar tu candidatura presencialmente en la ciudad de Roma, en el foro. Pero si tú ibas como militar a celebrar un triunfo, no puedes entrar en el foro de Roma hasta que no estés desarmado. Si entras desarmado, no puedes celebrar el triunfo. César tenía dos opciones: no presentarse a las elecciones y celebrar su triunfo, o algo que nunca, jamás había hecho un ciudadano romano antes: decidir no celebrar un triunfo y entrar en la ciudad y presentar su candidatura a cónsul de Roma. Y eso es lo que hará Julio César. Siempre lo inesperado, siempre lo que sus oponentes políticos consideraban inimaginable. Ese era Julio César. Fíjense que además César utilizó una técnica electoral sorprendente que me he permitido recordar a los congresistas esta mañana en el Congreso. Me ha salido un poco mal, porque encima que me hacían un reconocimiento. Pero bueno, yo les he explicado que hablaba de hace 2000 años. Y que César empleaba una técnica política consistente en presentarse a unas elecciones con un programa electoral, salir elegido y, si salía elegido, cumplirlo. Al cabo de unos años podía presentarse a otras elecciones con otro programa electoral complementario, y como la gente recordaba que lo había cumplido, lo volvían a votar y volvía a cumplirlo. Cicerón, Catón y el resto de opositores, absolutamente desesperados, decidieron que la única forma de evitar nuevas derrotas era comprar a César. Lo de cumplir ellos también lo prometido parece que no lo valoraron como opción. Entonces deciden ofrecerle una cantidad de dinero a César. Una cantidad de dinero en millones de dracmas y sestercios que yo creo que no quedaría claro en la mente de los lectores de hoy día si no lo trasladábamos, que lo pongo en una nota a pie de página en la novela, a cifras con monedas modernas. Hay unos estudios de Enken de 2004 que calculan cuánto valía el dinero en la época de la antigua Roma en función de lo que tú podías adquirir con una cantidad de ese dinero. Trasladaba ese producto a nuestra época y veía cuánto dinero de nuestra época hace falta para ese producto. Y con ese cálculo, yo completé el cálculo en euros, que es lo que yo suelo manejar, pero creo que con esto sí que se harán una idea más aproximada de la cantidad que si lo decimos en dracmas y sestercios. Le llegaron a ofrecer a César la cantidad de 625 millones de euros para que no se presentara a las elecciones. Y César dijo que no aceptaba el dinero. Y se volvió a presentar a las elecciones y volvió a ganar. No me digan que no es un personaje fascinante. Todo esto que es lo desconocido del conocido César es lo que vamos a ir encontrando en Maldita Roma. Y no crean que les he desgranado ni el 10% de las maniobras que hacen contra César y de las contramaniobras del propio César para ir sorteando
tantas cortapisas como Cicerón, Catón y también Pompeyo ponen en su ascenso político. Me falta explicarles por qué el título de Maldita Roma, y me falta contarles un cuento. El título de Maldita Roma viene porque hay varios personajes en la novela que van a decir la expresión Maldita Roma. Pero lo más importante es que uno de ellos es nada más y nada menos que el propio Julio César. ¿Cómo Julio César puede llegar a decir una expresión como esa? Porque aunque se mantiene fiel a sus principios y aunque se empeña en cumplir su programa electoral, para cumplirlo, más de una vez va teniendo que hacer pactos con quien no quiere pactar. Y va teniendo que hacer concesiones y cesiones. Porque es cierto que cuando asciendes en el poder, vas teniendo que hacer concesiones. Y hay algunos momentos donde César, o hay un momento concreto donde César no quiere ceder en una cuestión en concreto. Hay algo que se niega a hacer. Eso jamás dirá. Y será entonces cuando venga su madre y le diga, a la que él tanto respetaba, hijo mío, con Roma no se negocia. Roma lo exige todo. Y es en ese momento cuando Julio César dirá entonces, maldita Roma. ¿Qué es eso que Roma le exige a César y que él no quiere entregar de ningún modo? Es algo que está explicado en Maldita Roma. Y voy a terminar con un cuento del escritor mexicano Monterroso, que dice que lo escribió pensando en otro escritor mexicano, más conocido, Rulfo, que pasó a la historia de la literatura esencialmente por dos obras grandes literariamente y breves, desde el punto de vista de la extensión, el Llano en Llamas, que es una colección de cuentos, y su novela corta Pedro Páramo. Pero por si no han leído Pedro Páramo, imagino que estando aquí donde estoy, entre colombianos, lectores, sí que habrán leído una novelilla que se llamaba como 100 años de soledad o algo así, que le salió bastante bien a Márquez. Y García Márquez caminaba por México quejándose y lamentándose de que no encontraba la voz narrativa para narrar lo que quería contar en 100 años de soledad. Hasta que le aconsejaron que leyera Pedro Páramo de Rulfo. Lo leyó y dijo, ahora sí sé qué voz narrativa he de emplear. Pues sí, les entra la curiosidad de leer Pedro Páramo, una novela sobre el desencanto de la sociedad mexicana después de una revolución que no trajo, digamos, todos los parabienes que muchos habían puesto e imaginado con esa revolución. Rulfo pasa la historia de la literatura por dos novelas y dicen que, por dos libros, perdónenme, y dicen que Monterroso escribió este relato corto pensando en Rulfo. Y el relato dice así. Se titula El zorro. Dicen que una vez un zorro decidió aplicar toda su astucia e inteligencia a escribir una novela. Y escribió un libro. Y como era inteligente y astuto, escribió un gran libro que fue muy bien acogido tanto por lectores como por la crítica. De tal modo que los editores no dudaron en reclamarle que escribiera otro libro. Y el zorro escribió un segundo libro que fue aún más aclamado hasta el punto que académicos en las universidades de Estados Unidos escribieron libros sobre los libros del zorro. Y el zorro, sin embargo,
aunque se lo reclamaran los editores, no escribía otro libro. Y cuando iba puntualmente a los cócteles y los lectores o los críticos le decían, ¿por qué no escribe? Escriba otro libro más. Él respondía, ya he escrito 2 y están bien. Pero los críticos literarios insistían, escriba otro más. Y el zorro callaba. Y el zorro pensaba, no. Lo que estos críticos quieren es que escriba uno malo. Y no lo voy a hacer. Y no lo hizo. Fin de cuentas. Pero como es incuestionable que no soy, ni le llego a los zapatos a García Márquez, ni soy Rulfo, ni siquiera soy Monterroso, yo amenazo no con 2 libros, sino con 6 novelas sobre Julio César. Muchas gracias.